Doy la bienvenida a esta sesión, este webinar, que tiene origen en que hoy es el Día Mundial de la Disfagia. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Marcianes. Ella tiene 14 años de experiencia en centros de personas mayores. Ella es profesional nutricionista y dietista de Nutricia Danone. Y ella trabaja en los centros pues apoyando a los profesionales para conocer los valores nutricionales que las personas mayores que residen en ellos necesitan. Así que no me enrollo más, le doy la bienvenida a Cristina. Una disculpa, Cristina, por este fallo y a todos los que estáis en vuestras casas. Adelante, Cristina. Nada, no te preocupes, Esther. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, para mí también es un placer estar hoy aquí, sobre todo hoy que es el Día Mundial de la Disfagia y queremos dar un poco de visibilidad a este tema tan infradiagnosticado hoy en día. Y bueno, tengo la suerte de trabajar en muchos de los centros, en muchos centros LARES y es bueno, pues muy importante, es una gran labor la que realizan en estos centros con las personas mayores. Bueno, para comenzar, empezaremos definiendo qué es la disfagia. La disfagia se define como la dificultad para tragar, la dificultad para trasladar de forma segura el bolo alimentario desde la boca hasta el estómago. Antes se decía que era un síntoma de algunas enfermedades, pero actualmente está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Esto implica que toda persona con disfagia tiene el derecho y el deber de ser diagnosticado y tratado. Luego, como os comentaba, es una enfermedad que hoy en día pues sigue estando infradiagnosticada y un porcentaje muy bajito de estas personas está correctamente diagnosticada y tratada. La gravedad de la disfagia es variable, puede ir desde una dificultad leve hasta una imposibilidad absoluta para comer. Y veamos en lo que consiste una deglución. La deglución es la acción coordinada que supone la apertura y el cierre de algunos esfínteres para que el bolo pase de forma segura desde la boca hasta el estómago. Aunque es algo que hacemos muchas veces al día para comer, para alimentos sólidos, alimentos líquidos, incluso tragar nuestra propia saliva, en realidad se trata de un proceso neuromuscular muy complejo en el que hay implicados 5 pares de nervios y 50 músculos diferentes. Entonces, tiene 3 fases. Una fase que es voluntaria, que es la primera fase, sería la fase oral. El olor, el sabor y la textura de los alimentos va a favorecer que se produzca la salivación. Esta saliva pues va a hacer que va a ayudar a lubricar el bolo para que sea más fácil tragarlo. Por otra parte, dentro de la fase oral, también está la masticación. Entonces, con la masticación y la saliva vamos a generar un bolo mucho más homogéneo y fácil de tragar. Y la lengua también ayuda a la formación de ese bolo y a empujar ese bolo hacia atrás, ¿vale? Cuando el bolo alimentario alcanza la faringe, que es la primera parte o sea, lo que está después de la garganta, más o menos en la garganta, empieza la fase involuntaria, ¿vale? Aquí ya no tenemos un control. Entonces se cierra la vía respiratoria y el velo del paladar se eleva para evitar que el alimento pase a la nariz y, y la vía respiratoria se cierra para evitar que el alimento se vaya también a la vía respiratoria, por la vía respiratoria a los pulmones. Y luego, una vez que pasamos la fase faríngea, llegamos a la fase esofágica. El esófago es el tubo que va desde la garganta hasta el estómago y con movimientos peristálticos, es un músculo que va con movimientos peristálticos empujando el alimento hacia abajo hasta que llega al estómago. Y este proceso también es totalmente involuntario, ¿vale? Cuando hay disfagia, hay alguna alteración en alguna de estas fases. Y dependiendo los tipos de disfagia, pues va a depender un poco de la fase que esté alterada, a qué nivel esté la dificultad. Si la dificultad se encuentra en la en la fase oral y ofaríngea, hablaríamos de disfagia orofaríngea, que es la más común, ¿vale? Y si la parte afectada es el esófago, pues hablaríamos de disfagia esofágica. Luego, dependiendo también de la alteración, de cómo sea la alteración, podemos hablar de una alteración estructural y esta dificultad
para tragar suele deberse a que el bolo alimenticio es mayor que el espacio que hay para pasarlo. Y esto suele deberse sobre todo a la presión de algunos tumores, la presión que ejercen algunos tumores y hacen que el alimento pueda quedarse atascado en alguna parte, ¿vale? Y luego las alteraciones funcionales, y hablamos de una alteración en el funcionamiento de los mecanismos de la deglución. El cerebro no manda las señales a los músculos de la garganta para que se hagan las acciones necesarias que permitan la deglución. Y este tipo de disfagias suele asociarse más a enfermedades neurológicas como demencias avanzadas, Alzheimer y al propio envejecimiento. ¿Cuál es la prevalencia de disfagia? Bueno, pues destacamos 3 tipos de pacientes donde la prevalencia es más elevada. Por un lado, los pacientes neurológicos. ¿Qué engloba este tipo de pacientes? Pues aquellos que han sufrido un ictus, las personas que tienen un ictus hasta, más o menos la mitad tienen algún tipo de disfagia, esclerosis lateral atrófica, un 80%, demencias, un 80%, enfermedad de Parkinson, un 82%, esclerosis múltiple, un 38%. Fijaros que demencias, enfermedades de Parkinson, sobre todo en fases más avanzadas, la prevalencia de disfagia que hay y la elevada prevalencia que hay, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes lo encontramos con mucha frecuencia en las residencias de mayores. Otros pacientes donde es muy prevalente la disfagia son los pacientes oncológicos en cánceres de cabeza y cuello. Tras el tratamiento, aproximadamente un 73% de ellos sufren disfagia. Y luego, la prevalencia también es muy elevada en las personas mayores, como ahora veremos, ¿vale? Hasta un 60% de los mayores institucionalizados pueden tener algún tipo de disfagia. ¿Y esto por qué ocurre? Pues, a ver, el envejecimiento se acompaña de varios cambios que pueden afectar a la función de la deglución. El comienzo de estos cambios es lo que se denomina presbifagia. ¿Y por qué afecta la deglución? Pues, por un lado, en las personas mayores hay pérdida de piezas dentales, lo que impide que estas personas puedan masticar correctamente. También el mal ajuste de la dentadura, sequedad bucal. El envejecimiento también se asocia con una disminución en la producción de la saliva. Esto hace que lubricar el bolo sea más difícil y sea luego más difícil tragarlo. Alteraciones del sentido del gusto y el olfato, que también pues, bueno, puede hacer que generen menos saliva. Retraso en el disparo, en el reflejo de la deglución. Y también la disminución de la fuerza muscular. Fijaros que decíamos que el proceso de deglución está regulado por 50, participan 50 músculos diferentes. O sea, igual que las personas mayores pierden masa muscular en las piernas, también pierden masa muscular en todo el cuerpo. Entonces, pues esto es un tipo de disfagia que se llama disfagia sarcopénica por pérdida de masa muscular, que evidentemente pues también va a afectar a todo el proceso de deglución. También la disfagia por ello se ha propuesto como un síndrome geriátrico que ocurre en las personas mayores. ¿Y qué consecuencias y complicaciones tiene? Pues a ver, al final la disfagia, hablamos tanto de ello y de la necesidad de diagnosticarla y de tratarla a tiempo, porque las consecuencias y las complicaciones pues bueno, son muy, muy severas. Entonces, por un lado, se ve afectada la eficacia y por otro lado, la seguridad. Al tener alteraciones en la eficacia, aparecen alteraciones en la capacidad para nutrirse e hidratarse de forma correcta. Entonces aparecen cuadros de desnutrición y de deshidratación. ¿Por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, una persona que tiene disfagia, que tiene dificultad, que no realiza la deglución de manera eficaz, pues a veces la boca no se vacía correctamente. Necesitamos hacer varias degluciones para pasar todo el alimento que tenemos en la boca. Por ejemplo, o a veces no toleran grandes cantidades de comida, por lo que hace que al final sea muy difícil conseguir los nutrientes necesarios, ¿vale? Y aparecen cuadros de desnutrición. Y por otro lado, también aparecen cuadros de deshidratación, porque a veces el sello labial no es adecuado, pierden
pierden líquido pues, por la comisura de los labios, beben muy poquitas cantidades y al final pues esto a la larga va a desembocar pues, bueno, en un cuadro de desnutrición, deshidratación. Y por otro lado, una disminución en la seguridad. ¿Esto por qué sucede? Normalmente puede haber un retraso a la hora de cerrar la vía respiratoria y que ciertos alimentos o el líquido pase a la vía respiratoria. Entonces se producen aspiraciones, penetraciones y neumonías aspirativas. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque al pasar alimentos o bebidas o líquidos a los pulmones, al final pues produce infecciones respiratorias y a la larga pues se van a producir neumonías, que se llaman neumonías broncoaspirativas o neumonías aspirativas. ¿Qué porcentaje de personas que tienen disfagia broncoaspiran? Pues más o menos la mitad de las personas que tienen disfagia sufren broncoaspiraciones. De esa mitad de las personas que sufren broncoaspiraciones tienen riesgo de desarrollar neumonía. Y de las personas que tienen neumonía, el 50% tienen riesgo de fallecer. O sea que, como veis, estamos ante una situación muy grave y que es importantísimo diagnosticarlo y tratarlo, como decía, ¿vale? También un 71% de las aspiraciones son silentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no van a presentar ningún síntoma aparente, con lo cual es más difícil de diagnosticar. Os pongo aquí un vídeo, no sé si se ve bien, a ver, voy a volver a poner. Sería una deglución normal, es una videofluoroscopia con, ¿veis? El bolo pasa, vale, se ve bien. Esto sería una aspiración silente. Como veis, ha pasado a la vía respiratoria. Sería silente porque además la persona no ha hecho ninguna intención de toser o de mover el cuello como para intentar expulsar lo que se le ha ido por el otro lado, ¿vale? Eso sería una aspiración silente. Y bueno, y esto estaríamos ante una disfagia severa, donde el paciente casi tiene pues una imposibilidad absoluta para comer. Existe una estrecha relación entre disfagia y desnutrición. Por un lado, las causas pueden ser por la anorexia producida por la enfermedad de base o el uso de determinados fármacos, por la restricción dietética, muchas veces por el miedo a atragantarse, por el miedo a tragar, pues dejan de comer o disminuyen la ingesta, y luego las modificaciones en la dieta. A veces se cansan del consumo continuado de alimentos triturados, siempre a lo mejor los mismos sabores y demás, en forma de puré. Y la disfagia va, como veíamos, produce desnutrición, pero a su vez esta desnutrición va a empeorar la disfagia, porque también va a favorecer la pérdida de masa muscular y la pérdida de funcionalidad. En una serie del Grupo Europeo para el Estudio de la Disfagia se hizo una encuesta a personas que tenían disfagia y comentaban que más o menos un tercio evitaban comer con otras personas. El 40% presentaban ansiedad ante las comidas y aproximadamente la mitad de ellos decían o pensaban que la disfagia había empeorado su calidad de vida. Y bueno, hablamos de desnutrición y qué consecuencias tiene. Pues la desnutrición produce una reducción en la fuerza muscular, genera fatiga, mayor fragilidad, incrementa también la morbimortalidad, disminuye la respuesta del sistema inmune, con lo que aumenta el riesgo de infecciones, más visitas al médico de atención primaria y al hospital. Además, las personas que tienen desnutrición, aparte de más ingresos, están más tiempo mayor tiempo de hospitalización, con lo que esto también supone un mayor coste para el sistema de salud. Impacta también la desnutrición en actividades de la vida diaria, como comprar, cocinar, el autocuidado, y también disminuye el estado de ánimo y disminuye al final la calidad de vida. Por otro lado, la deshidratación se produce, pues bueno, como hablábamos, de pues, pérdida de contenido oral por no poder tener una disminución en la tensión labial.
disminución de la coordinación en los músculos de la lengua y por la tos, el ahogo o el miedo a atragantarse también beben menos agua, por lo tanto muchas veces la deshidratación es más frecuente en estas personas. ¿Qué consecuencias tiene la deshidratación? Pues por ejemplo, confusión, menos salivación, lo que influye nuevamente en el empeoramiento de la disfagia, porque otra vez más, o sea, peor, más dificultad para generar el bolo. Deterioro de la capacidad funcional, más riesgo de trombosis, disminución de la tensión arterial, deterioro de la función renal también, y aumenta el efecto tóxico de los medicamentos. Al estar deshidratado, pues muchas veces se acumula mucha medicación y aumenta la toxicidad de los medicamentos. Vale, pues ¿cómo diagnosticamos la disfagia? Hay muchos síntomas y signos que nos alarman y a los que tenemos que estar alerta para detectar una posible disfagia. El principal signo de alarma es la tos, ¿vale? El atragantamiento al comer, la tos. Entonces, tose cuando come o tose cuando bebe es una pregunta que debería estar en cualquier valoración nutricional porque nos da muchísima información. Si tú a una persona le preguntas si tiene disfagia o se atraganta, normalmente te va a decir que no. Pero si le preguntas si le da la tos, sí que lo entiende mejor y lo asocia más. Muchas veces cuando es una tos pues muy severa o que vemos que se está ahogando, pues es como muy evidente, pero hay otras veces que esa tos es más sutil o incluso es una leve carraspera cuando comen y eso también es un síntoma de disfagia y eso también hay que estar atento y hay que diagnosticarlo para luego, o sea, hacer un test de disfagia y poder ver si es disfagia o no. El babeo también es otro signo de alarma, la presencia de residuos en la cavidad bucal. Esto sobre todo lo vemos cuando, si es una persona a la que estamos dando de comer, cuando le vamos a dar una cucharada y vemos que tiene todavía alimento en la boca, esos residuos pues nos puede indicar también que puede haber algún problema para la deglución. La ronquera o afonía, lo que se llama voz húmeda, que es cuando se acumula residuo y ese residuo luego se puede broncoaspirar. Entonces eso también sería un signo de alarma a la hora de detectar una disfagia. Pérdida de peso o también fiebre e infecciones respiratorias recurrentes. Es lo que hablábamos. Muchas veces se producen infecciones respiratorias por acúmulo de alimentos en los pulmones, ¿no? en las vías respiratorias. Entonces, es una de las maneras de diagnosticar esas aspiraciones silentes. Cuando una persona tiene febrícula o cuando tiene varios ingresos por broncoaspiración, ingresos por neumonía, pues es algo que nos puede alertar también de que podemos estar ante una persona que tiene disfagia. Bueno, entonces que cuando hay alguno de estos síntomas, se realiza el test de disfagia. Hay varios test y varias pruebas para diagnosticar esta disfagia. El más utilizado es el test MEC, que es un test que se puede hacer en el propio centro. Consiste en dar agua espesada a diferentes volúmenes y se ve, la persona está monitorizada por un pulsiosímetro, entonces se ve si desatura, si tose, si le cambia la voz cuando come. También se ven otras señales, como por ejemplo si hace degluciones fraccionadas, si se le queda residuo en la boca. Todo eso se valora con este test y con esto se determina el volumen y la viscosidad más segura para esa persona, ¿vale? Con disfagia. Y luego es muy importante personalizarlo y a cada uno darle la textura que necesita y el volumen. Hay otra encuesta, bueno, es una encuesta, la IT10, que te pregunta pues, si toses cuando bebes, si tienes dificultad al tragar, si, bueno. El test del agua, que no se utiliza mucho por el alto riesgo, la endoscopia y la videofluoroscopia, que es lo que os he puesto en los vídeos, que es como una radiografía de movimiento, pues para ver el bolo por dónde pasa exactamente. Lo que pasa que eso, bueno, ya requiere llevar a la persona al hospital a que se lo diagnostique. Y luego el abordaje de la disfagia es multidisciplinar. Por un lado, nos basaremos en la adaptación de la alimentación y en el uso de los espesantes, estrategias posturales e incremento sensorial, que ahora veremos, rehabilitación de la deglución
en el caso de que pueda ser rehabilitable, por ejemplo, los ictus muchas veces se utilizan técnicas para rehabilitar la deglución y la nutrición enteral. Vale, entonces, una vez que hemos diagnosticado la disfagia, hay que tratarla siempre. Por un lado, puede ser disfagia sólidos, disfagia líquidos y también adaptamos también se adapta el volumen. Los sólidos, pues va de una dieta normal, una dieta basal, a blanda mecánica, fácil masticación o triturada. Quiere decir que una persona, porque se haya atragantado con un filete, a lo mejor no siempre tenemos que pasar a una dieta triturada, que sepamos que, bueno, que hay diferentes escalas y que hay que valorar pues dónde está cada uno y que cuanto más normal sea la dieta, pues mejor, vamos a conseguir una mejor adherencia y, bueno, pues una mejor calidad de vida además para la persona. Y luego, para adaptar los líquidos, utilizamos espesante. A ver, voy a ver si se ve bien. He utilizado, bueno, he espesado el líquido a textura néctar, no sé si se ve bien. Vale. Cristina, si quieres, Sí, puedes dejarte compartir la pantalla para que se vea mejor. O voy a intentar poner tu imagen un poco más grande, lo que prefieras. a ver, así se ve bien. A ver, un segundito. Dame un segundito que le pongo un poquito más grande tu imagen. Ahí, perfecto. Vale. Vale, pues esta sería, a ver, los espesantes trabajamos con 3 texturas, néctar, miel y pudín. Es importante respetar la dosificación del espesante, cada espesante pues tiene una dosificación diferente. En el caso, bueno, del Nutilis Clear, la dosificación es textura néctar, es un cazo por vaso de 200 mililitros, sería esta textura, no sé si se ve bien, que sería más o menos como el zumo de melocotón o el zumo de tomate o el yogur líquido, ¿vale? Sería, en este caso sería un cazo por vaso de 200 mililitros, ¿vale? La textura miel, que serían 2 cazos por vaso, que sería más o menos, a ver, Les estoy ¿cómo consultando a ver qué tal, si lo están viendo se lo bien. está viendo bien? ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver bien en Sería la un poco como el pantalla? yogur batido, Sí. a ver, yogur batido. Ujú. Aquí es pesado agua con un poquito de zumo, porque hay veces que el agua con espesante no lo toman bien, bueno, aunque se puede espesar todo tipo de líquidos, pero a ver, hidratar a una persona a base de zumos, pues bueno, no es lo más adecuado. Entonces lo que se puede hacer es añadir un poquito de zumo para cambiar el sabor y mejora mucho la adherencia. También se puede añadir unas gotitas de limón o espesar infusiones o agua saborizada. ¿Vale? Y luego esta sería la última textura, que sería la textura néctar, o sea, la textura pudín, perdón, que serían 3 cazos por vaso y sería más o menos la textura de un yogur, de unas natillas, de una cuajada, ¿vale? A ver, y aquí has pesado zumo solo, para que veáis, bueno, Se ve cómo cae, ¿se como ve tiene una textura cómo más, cae? más densa, ¿verdad? Mm. Eso es, sí. Vale, para preparar el espesante siempre es importante echar primero la cantidad de espesante, luego se echa el líquido y se remueve con una cucharilla o con un tenedor. ¿Vale? Es lo más, y lo ideal es espesar a temperatura ambiente y luego se puede enfriar o calentar sin problemas. Vale, y luego para el volumen es importante también, la adaptación del volumen es muy importante. Podemos utilizar cucharillas de postre, o sea, cucharillas de café, de postre o soperas. Normalmente las personas que tienen disfagia toleran, no son capaces de gestionar mucho volumen. Y hay veces, no sé si os habrá pasado, bueno, yo en los centros me lo encuentro con frecuencia, cuando se les intenta dar de comer con una cuchara muy grande, a veces cierran la boca o incluso lo escupen, porque tienen miedo a atragantarse o bueno, que simplemente no son capaces de gestionar tanto y utilizando cucharas un poco más pequeñas, incluso no hace falta que sean de café, pero de postre tipo cadete, que hacen más o menos unos 10 mililitros de volumen, esas normalmente comen mejor con ese tipo de cucharas. Pero bueno, como ya digo, es importante personalizarlo y darle a cada persona lo que necesita, tanto de espesante, cuando una persona necesita esta textura,
con esta textura es suficiente, pues tampoco le vamos a dar esta, porque por un lado empeoramos la adherencia y gastamos más espesante también, ¿vale? Al igual que una persona que necesite esta textura, no le podemos dar esta otra porque, aunque a pesar de tener espesante, pues se atragantará igualmente, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo más complicado de ver, porque hay veces, cuando hay disfagia a líquidos, hay ciertos alimentos sólidos que no se pueden tomar, porque, porque van a suponer un riesgo para esta persona. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos de riesgo? Pues los purés con grumos, pieles, hebras, huesecillos, espinas suponen un riesgo. También las dobles texturas en el mismo plato, sobre todo la sopa con fideos, la leche con cereales o con galletas que tienen líquido libre, daros cuenta que si una persona se atraganta con el líquido, tiene disfagia a líquidos, también va a tener mucha dificultad a la hora de tomar una sopa con fideos o que tengan líquido libre o un guiso que tenga líquido. También aquellos alimentos que se pegan al paladar, como bollería, purés ásperos, si se desmenuzan o fragmentan, como las tostadas, los quesos secos, el pan. Hay muchas personas que les cuesta mucho entender vale, tengo disfagia a líquidos, pero ¿por qué no puedo comer pan? ¿Quiere decir que porque coman un trozo de pan se van a atragantar? Pues es probable que no, pero el riesgo es muy alto. Entonces, vamos sobre todo a evitar ese riesgo. También que se resbalen como mejillones, almejas, guisantes, uvas. El arroz produce mucho riesgo, o sea, es un alimento de riesgo. Las legumbres, las habas, todo esto debe ser triturado y bien un puré homogéneo sin ollejos. Las gelatinas comerciales. ¿Por qué las gelatinas? Las gelatinas son una buena opción para hidratar a una persona que no tiene disfagia, pero cuando hay disfagia es un alimento de riesgo porque a temperatura ambiente se hace el líquido. Luego se desmenuzan en cachitos en la boca, cuando las metemos en la boca, y también son resbaladizas. Por lo tanto, en las personas con disfagia utilizaremos o aguas gelificadas o líquidos espesados, ¿vale? Y también aquellos que desprenden jugo al morderse, por ejemplo, naranja, sandía, mandarina, todos estos son alimentos de riesgo. Hay algunas personas con disfagia que pueden tomar otros alimentos que no tienen necesariamente que tomar a lo mejor triturado y pueden tomar una dieta de fácil deglución. Esto sería, por ejemplo, patatas machacadas, coliflor, brócoli bien cocido con patata, pues que haga un bolo homogéneo, o pescado en salsa, se puede añadir también una salsa mayonesa sin que quede líquido, pero que haga como un bolo homogéneo y fácil de gestionar en la boca, porque eso va a ser lo importante. No es una dieta de fácil masticación que sea fácil de masticar, sino fácil de tragar, ¿vale? Porque una sopa, por ejemplo, puede ser de fácil masticación, una persona que no tiene dientes puede comer una sopa perfectamente, pero una persona que tiene disfagia y dificultades para tragar tiene que tomar una dieta de fácil deglución. Por ejemplo, también a lo mejor carne picada o albóndigas en salsa, eh, que sean blanditas y que se desmenucen o que se chafen con un tenedor, manzana asada, por ejemplo, o pera asada, ¿vale? Pero bueno, como digo, que tiene que ser bastante personalizado porque hay gente que tiene una disfagia más severa y solo pueden tomar dieta triturada, ¿vale? Y esto, bueno, pues también es importante que los familiares entiendan todo esto porque a veces sí que es verdad que pues hay un problema porque a veces los familiares sacan del centro a una persona que tiene disfagia y luego le dan de comer un poco de todo y alimentos que no están permitidos. Y es que es muy difícil también ponerse en el lugar de una persona, o sea, cuando no se tiene disfagia es muy difícil ponerse en el lugar de una persona que tiene disfagia, ¿vale? Porque nosotros, o sea, si no tienes disfagia no tienes esa dificultad y que tiene esa persona que para ellos pues al final es muy agotador, muy difícil comer. Bueno, y hablando del abordaje de la disfagia, utilizamos, bueno, los espesantes se utilizan sobre todo para que tarde más tiempo en pasar el bolo
para más tiempo en pasar el bolo, para aumentar un poco la viscosidad y que pase un poquito más lento. Porque muchas veces la disfagia se debe a un retraso en el cierre de la vía respiratoria. Entonces, con los líquidos pasan muy rápido y con el espesante lo que conseguimos es que vaya un poquito más lento y le dé tiempo a la vía respiratoria a cerrarse. Nutricia, bueno, ha liderado la innovación en el tratamiento del paciente con disfagia. Hay espesantes en el mercado que son basados en almidón y Nutricia siempre son pues, basados en gomas como el nuevo Nutilis Clear, que es a base de gomas. ¿Esto qué hace? Pues el que sea basado en gomas hace que sea resistente a la amilasa salival. Cuando un espesante está espesado, o sea, es 100% almidón, cuando espesas un líquido con un espesante de 100% almidón, al meterlo en la boca, al contacto, en la saliva tenemos una enzima que se llama amilasa salival, que lo que hace es romper esas cadenas de almidón y hace que ese bolo se haga más líquido, entonces pierda un poco la consistencia y exista riesgo de atragantamiento. Con los espesantes basados en gomas esto no pasa, ¿vale? Porque son resistentes a la amilasa. Entonces, por mucho que lo mantengamos en la boca, no se va a hacer líquido al contacto con la saliva. También, bueno, pues por un lado son más seguros porque mantienen la consistencia en el tiempo, no se forma líquido por la acción de la amilasa y no incrementan los residuos en la boca y en la faringe. Además, el cumplimiento es mejor porque tiene, o sea, una textura suave que no es arenosa, no altera el sabor y también mantiene la transparencia de los líquidos. Y en cuanto a la postura del paciente, a ver, forma parte también del tratamiento las recomendaciones posturales. Es pues como otra pata en el tratamiento de la persona que tiene disfagia. Entonces, como recomendación general, como veis, a la persona con disfagia le supone un poco ansiedad, la comida y, bueno, pues no es un momento muy agradable. Entonces es importante que sea un entorno tranquilo. Importante sentarse erguido con la barbilla ligeramente hacia abajo. Esta postura va a proteger un poco la vía respiratoria. Sobre todo lo que hay que evitar es la hiperextensión del cuello. Hay muchas personas que están a veces pues están en la silla de ruedas y están comiendo y o sea, su postura es así. ¿Cómo podemos evitar esta postura? Pues poniendo unos cojines o almohadas para mantener lo más erguida posible a esa persona. Muy importante que esté erguida, porque hay muchos que están ligeramente echados hacia atrás y eso también pues, hace que pueda haber más riesgo de aspiración. En la posición erguida, al menos 30 minutos tras las comidas, porque para evitar la broncoaspiración por reflujo, ¿vale? Para que evitar. Si es una persona que a lo mejor se acuesta a la siesta después de comer, pues que esté un poquito incorporada en la cama. No utilizar pajitas ni jeringas, esto está prohibido por el alto riesgo de atragantamiento. Comer muy despacio y pequeñas cantidades. Si es una persona a la que le estamos dando de comer, esperar a que tenga la boca vacía para darle la siguiente cucharada. Y cuidar la higiene bucal. Esto es importante, bueno, en todas las personas, pero sobre todo cuando hay disfagia hay personas que se atragantan con su propia saliva. Entonces es importante que la higiene bucal sea correcta, que no haya infecciones, que no haya residuos de alimentos, porque todo eso luego se puede aspirar. Entonces, siempre que podamos, hay que favorecer la autoalimentación, que la persona coma solo en la medida de lo posible, porque van a gestionar mucho mejor el tiempo, el volumen, la cantidad, todo. Cuando son personas que han tenido, por ejemplo, un ictus y tienen una paresia, una hemiparesia, hay que rotar la cabeza hacia el lado afecto para dejar un poco más libre la zona sana y la barbilla ligeramente hacia abajo. Y cuando damos de comer a una persona, siempre es importante estar de frente a ella para poder ver cómo come, cómo reacciona ante la comida, si tiene la boca vacía para darle la siguiente cucharada, si ya ha tragado y también para evitar la hiperextensión del cuello, porque si nosotros le damos de comer desde arriba, favorecemos un poco que la persona suba un poco la cabeza. Entonces estamos con la hiperextensión del cuello y hay que evitar esa postura.
Entonces, siempre mirándole a los ojos y por debajo de su nivel. Luego también, aquí no sé si se ve bien, hay unos vasos de disfagia que tienen como una escotadura que evitan la hiperextensión del cuello. Nosotros cuando bebemos agua, cuando queda un poquito, ya tendemos a subir la cabeza hacia atrás. Yo tenía una persona en una residencia que se atragantaba con el último sorbo y era un poco por eso, porque no tenía la postura de seguridad y siempre con los últimos sorbos tosía. Entonces, los vasos también, estos específicos para disfagia, pueden ayudar a mantener esa postura y evitar la hiperextensión. Y luego, bueno, como decíamos, la desnutrición es bastante frecuente en las personas que tienen disfagia. Entonces, Nutricia también ha desarrollado un producto que es hipercalórico, hiperproteico, con fibra, pero además viene espesado. Y ahora os voy a comentar un poco la base de la innovación del nuevo suplemento, porque bueno, Nutricia se preocupa mucho por la disfagia y está pendiente también de las innovaciones en investigación y todas las publicaciones actuales que van saliendo. Desde el año se ha investigado muchísimo sobre la disfagia y desde el año 2018 pues han salido aproximadamente unos 1000 estudios por año sobre todo este tema, porque al final se trata pues de mejorar la calidad de vida de estas personas. Se ha demostrado que los déficits sensoriales en ancianos están relacionados con trastornos en la deglución. Entonces, los últimos estudios que hay sobre disfagia sugieren que la estimulación con frío y con mentol activan como unos receptores en el cerebro que estimulan el reflejo de la deglución. Entonces, esto hace pues, que mejore, sea como otra estrategia más para mejorar la disfagia y el proceso de deglución. Entonces, en esto es un poco en lo que se ha basado Nutricia para crear estos dos nuevos sabores que son Lemon Mint y Mango Peppermint para, bueno, pues para estimular esos receptores y que favorezcan la deglución. Y luego deciros también que Nutricia tiene una web de disfagia que está dirigida sobre todo a pacientes y a familiares, cuidadores, donde hay trucos, consejos, menús, recetas, recomendaciones generales sobre disfagia. Y bueno, os animo a entrar porque está muy bien y tiene mucha información. Además, se va renovando con las nuevas actualizaciones. Y para estar al día, pues en Instagram podéis seguirnos en Nutricia Disfagia y también Lares Mayores, porque están muy concienciados también con la disfagia y publican muchas cosas interesantes. Y en Twitter, que aunque bueno, ya no es este el símbolo de Twitter, pero lo reconocemos también un poco así, @nutricia_es y Lares Mayores. Y bueno, yo creo que nada más. Era un poco esto lo que os quería contar. No sé si hay alguna duda. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presentación. Hay muchas dudas, la gente está muy interesada en lo que has comentado, tienen algunas dudas, quieren ver cosillas, entonces te voy trasladando las dudas, si te parece. Dejamos de compartir pantalla porque algunas tienen que ver con volver a ver los espesantes. Vale, ¿Vale? perfecto. Espera, dejar de compartir. Eso Ya. es, perfecto, muchísimas gracias. Pues has señalado cosas muy importantes como que la disfagia realmente puede constituir un riesgo muy grande para la salud de la persona, como es un riesgo inclusive de fallecimiento y que hay que tener muy en cuenta que no es simplemente pues que tose un poquito, que pueda estar, ¿no? Que siempre he tenido mucha tos, siempre he tenido garraspera, pues es normal. Pues en estos casos, cuando se trata de personas mayores, pues hay que tomárselo en serio y mirar muy bien lo que está pasando. Has comentado también pues, que hay soluciones, que hay espesantes que nos pueden facilitar esa vida, que nos pueden permitir que la persona siga teniendo sabores, que siga teniendo pues, alimentos que a lo mejor recuerda, a pesar de tener pues, un estado avanzado de enfermedad, ¿no? De disfagia en este caso. Y también has comentado cómo hay nuevas opciones, ¿no? Lo que nos ofrece Nutricia en este caso, Danone, que pues con sabores a menta, que tienen un poquillo de algo, ¿no? También estos elaborados más con materiales más de nueva generación que permiten que la persona pues los aproveche mejor.
Así que es muy interesante. Te voy a pasar una serie de preguntas para que ¿vale? nos las pueda responder. Em, Empiezo, vale. Una de ellas es, ¿qué pasa si a la gelatina se le añade un poco más de agua y se bate? Esto entiendo que es intentando hacer la gelatina un poco más líquida. ¿Eso nos ayudaría? No, si queda, a ver, si queda homogéneo, se puede añadir espesante, pero la textura de la gelatina queda como grumos. Si se bate la gelatina, al final se queda líquida. Entonces, aunque se bata y se añada más agua, seguramente sea necesario añadir espesante. Vale, muy bien. Otra pregunta es, Porque aunque la consistencia aparentemente pueda ser la de sí, un flan, sí. eh, no es, o sea, se desmenuza Ujú. y se queda líquido al contacto con la saliva. Vale, hay una pregunta, una última pregunta que creo que está un poco relacionada con esto, que nos preguntan, que no lo he entendido muy bien, cuando se dice que no solamente se puede atragantar uno con líquidos. Entonces creo que va en este sentido, que no solamente son los líquidos los que nos pueden atragantar, sino que es otro tipo también Sí, de hay bolo. veces que hay dificultad a la hora de tomar. Cuando te refieres a o sea, cuando hay disfagia líquidos, que Ujú. hay sólidos que no pueden tomar, ¿no? ¿Eso? ¿No es eso lo Claro, que...? que no es Vale, solamente los líquidos, sino que también hay sólidos que pueden irse por el camino que no claro. deberían. A ver, puede ser disfagia líquidos o disfagia sólidos. Hay veces que la disfagia es a sólidos y puede ser, sobre todo cuando es disfagia esofágica o cuando algún tipo de tumor está presionando, puede hacer que el alimento se quede atascado porque no pase y tengamos que recurrir a texturas pues, más líquidas o más tipo cremas y demás. Si la disfagia es a líquidos, hay ciertos sólidos que aunque haya disfagia a líquidos, por ejemplo, se refiere que con el pan, por ejemplo, se puede atragantar, ¿no? Ujú. Es porque cuando hay disfagia a líquidos, al haber ese problema, hay muchos sólidos que son alimentos de riesgo para las personas con disfagia. ¿Vale? Vale. Y cuando una persona no puede tomar líquidos, tampoco puede tomar un sólido que desprenda líquido, tampoco puede tomar alimentos que se desmenucen en cachitos porque no gestionan bien el alimento en la boca y se puede ir para otro lado, el riesgo es muy alto. Entonces, al haber ese tipo de dificultad, pues hay que adaptar también los sólidos. Es como lo que comentabas, ¿verdad? De alimentos que liberan líquido, ¿no? Y que a veces Sí, que parece liberan que, líquido, la sopa, claro, la sopa con fideos, la claro, leche con las galletas, que eso todo vale. tiene que ser, o el arroz incluso, aunque no tenga líquido, Mm, esa mala gestión en la boca y la dificultad para crear un bolo homogéneo es lo que nos puede generar esa dificultad para muy bien, tragar. te paso otra pregunta. En cuanto al espesante en agua y al zumo, les gustaría tener un poquillo más de información. También pedían volver a ver un poco las Las texturas. texturas, vale. Bueno, es importante, a ver si se ve bien así. Ahí, Es perfecto. importante respetar la dosificación. En todos los espesantes te pone cuánta cantidad se tiene que añadir. Entonces, ahí, en este caso, con el que he utilizado para espesar esto, es el Nutilis Clear, que es el que os he explicado, y en este caso es la textura néctar, un cazo por vaso de 200 mililitros. Bueno, este es como el Este es más el grande. néctar, un Esta es cazo, la vale, néctar el néctar. y quedaría así. Es muy importante respetar la dosificación porque si nosotros lo añadimos y lo damos vueltas, hay que dejarlo como unos 30 segundos, porque si nada más añadirlo puede parecer como muy líquido, pero es que tarda un poquito en espesar. Entonces, si nosotros seguimos añadiendo espesante, va a quedar al final como un mazacote. Por eso, la dosificación es la correcta, la que marca en el bote. Esto era también una pregunta. ¿Cuánto tiempo había que dejar el espesante antes de darlo a la persona? Sí, pues más o menos entre 15 y 30 segundos. Vale, muy bien. Y luego, Eh, bueno, este ujú, espesante, o sea, lo he hecho hace 2 horas ujú, sí, y mantiene la consistencia vale. perfectamente. ¿Nos puede mostrar los otros para Sí, volver a verlos? Aunque sea así. esta sería la textura miel, que serían 2 cazos por vaso, Vale. ¿vale? Que ¿Cómo cae? sería más o menos pues como el yogur batido. Ujú, Y esta sería la textura pudding, que sería pues tipo yogur. ujú.
Por Sí. ejemplo, si hay gente que necesita esta textura, que es la textura pudding, y a lo mejor se le da un triturado de frutas, es posible que sea necesario espesar el puré de frutas para que quede, porque el puré de frutas suele ser más o menos una textura néctar-miel, Mm, ¿vale? Y hay veces está como muy instaurado el añadir espesante a los líquidos, pero mm, también para conseguir una textura homogénea se puede mm, añadir a los sólidos, a los triturados, ujú, pues eso, pues si es por ejemplo un batido de frutas que a veces es un mm, poquito más líquido y necesita una mm, textura más espesa o puede quedar líquido libre, pues también mm, es bueno añadir algo de espesante. mm. Has comentado que hay que hacerlo sobre todo sobre el líquido en frío, ¿verdad? Y luego ya lo podemos calentar. Sí, o sea, temperatura ambiente y luego se También, puede calentar o enfriar. eso es. A ver, Vale. no pasa nada tampoco, pero tiene, o sea, suele haber más dificultad a la hora de espesar un alimento líquido. Ujú, Y luego, bueno, otra cosa a modo de curiosidad, por ejemplo, las pastillas que son efervescentes, ujú. hay que esperar a que se quite el gas y luego ya espesarlo. Ah, mira, pues eso yo creo que tiene que ser una duda habitual en centros residenciales. Te Que paso me otra surgió el otro pregunta. día. Ujú. Sí, sí, ¿no? Y claro, Sí, me no surgió el no no otro sabes día cómo en hacerlo. una... Sí, sí. Qué bien. Hay otra que nos dice: "Hay personas que no abren la boca para comer y personas que no tragan. En estos casos, ¿qué podemos hacer?". A ver, se puede probar, como he comentado, con cucharillas más pequeñas, incluso en vez de la de cadete, la de postre. Otras veces también pueden abrir la boca mejor cuando se les da como bebido. Se puede incluso, Ujú, ¿sabes? Que sean ellos mismos los que lo tomen. ujú, Y bueno, ya si no traga, pues sería bueno una valoración. O sea, a ver, cuando una persona tiene una imposibilidad total para tragar porque no puede tragar, pues ya ujú. sería, bueno, pues otro tema, a lo mejor sería valorar una sonda, una PEG, ¿sabes? Pero bueno, eso habría que hacer una valoración, porque Cositas muchas ahí veces, mm, más es que a veces complejas, ¿verdad? Sí. sí, es que a veces la disfagia es tan severa que hay una imposibilidad total para tragar. O sea que Vaya. incluso con la textura pudding, a volúmenes muy bajos, no son capaces de tragarlo. Pero bueno, sí que se puede, hay o sea, alternativas. Hay veces que no lo tragan porque o es mucho volumen o porque no abren cuando ven la cuchara. Hay Ujú, cucharas también como de plástico que también, o sea, como de goma para las personas que muerden la cuchara. ujú. Y eso, y puede ser de utilidad también el beberlo ellos mismos o ayudarle a cogerle, ayudarle a cogerlo e intentar que lo beba. Sí. Aquí por aquí comentan, que hay personas, que toman batidos y que los batidos, no son muy líquidos, por lo que no les funcionan bien los espesantes a temperatura ambiente, que les suelen quedar grumosos. Sí, a ver, sí que, bueno, lo ideal es utilizar suplementos orales que ya vienen espesados, Ujú, pero si tienen un suplemento oral que no es espesado, lo que se puede hacer es utilizar una costelera, porque es verdad que o sea, los suplementos se espesan muy mal. Se puede utilizar una costelera mm, para agitarlo. Se añade la cantidad necesaria para espesar el suplemento mm. de espesante, se añade el suplemento y se agita con una costelera. Vale, y otra pregunta que nos muestran, tenemos muchas, así que te paso ya Y nada, una nada, o tú 2. pregunta. Nos dicen que con algunos medicamentos, como el Movicol, se devuelve más líquido a pesar de usar el espesante. Y nos preguntan si habría que añadir más en estos casos. Pues se puede añadir más, o a lo mejor puede haber medicamentos que tengan mucha dificultad para espesarlo, y a lo mejor sería buscar otra alternativa no sé, de medicamento o Mm, alguno que sea similar, pero sí que, bueno, no estoy muy segura de cómo espesar el Movicol. en casos de medicamentos concretos, sí, sí, vale. Y nada, por aquí había alguien que preguntaba por el hecho de la comida fría, pero no, me refería a la temperatura ambiente, ¿verdad? Que las personas mayores no suelen comer comida, no les suele gustar comida que esté fría, aunque bueno, hay todos los casos, pero que se pone el espesante con temperatura ambiente, ¿verdad? Hmm. No fría, que antes he dicho fría por error. Em,
Vale, y nos comentan también, hay muchas dudas sobre el tema de personas que no pueden, no abren la boca para comer, que ya no tienen ese reflejo, ¿no? Y que, pues que claro, que no se pueden usar las jeringuillas. Entiendo que estos casos son ya más severos, ¿no? Que ya no Sí, entran dentro de... también órdenes cortas y sencillas de abre la boca, traga o el hacer este gesto para estimular Ujú, un poco la deglución también puede ayudar. Es que con las jeringas a ver, en muchos de los centros ya están prohibidas porque el riesgo de atragantamiento es muy alto. mm, Porque si nosotros cogemos una jeringa mm, y lo damos en tres emboladas, si, imagínate, a ver, el riesgo que tiene es que 20 mililitros de jeringa, o sea, no cabe en ujú, una cucharada sopera. O sea, ujú, un puré de 20 mililitros, imagínate, se rebosa una cucharada sopera. No somos conscientes muchas veces de la cantidad. ujú, Por otro lado, nos saltamos el primer paso, que es como que huelan la comida para que empiecen a salivar y luego que no vemos si tienen la boca vacía a la hora de tragar, de tragar, o sea, cuando han tragado. ujú, Cuando a lo mejor estamos dando con una jeringa, tragan un poco, pero a lo mejor les queda, imagínate, 10 mililitros. Les hemos metido 20 y queda 10. Si le volvemos a meter 20, serían 30, ¿sabes? mm, Entonces, el riesgo, el riesgo que suponen las jeringas es muy alto. Es Por mejor eso preferir... no, sí, con cucharillas pequeñas y bueno, y si aún así, sí que es importante también que la persona esté muy despierta a la hora de la comida, mm, que no esté adormilada, porque también favorece el atragantamiento. mm, Y eso, pues probar con cucharillas pequeñas y lo que se pueda, muchas veces pues es utilizar a lo mejor suplementos nutricionales para intentar suplir lo que no comen por vía oral. Otras veces también no abren la boca porque a lo mejor se cansan del puré mm. y a veces lo que se puede hacer también es alternar pues una cucharada de frutas con una cucharada de tritura de puré, una cucharada de yogur de sabores, por ejemplo, con una cucharada de Ah, puré para que vayan alternando. vale, distintos sabores. Muy Sí, bien, qué buenos trucos. Sí, sí. Y yo quería preguntarte a nivel personal, ahora que vienen las fiestas, ¿qué alimentos nos recomiendas que tengamos un poquillo más de cuidado en nuestros centros? Que con estas personas que empiezan, que no las tenemos todavía identificadas como personas con una disfagia, sino que están a lo mejor comenzando y que tenemos sospechas. bueno, siempre es importante diagnosticarlo y tratarlo. Y una vez que tienen disfagia, pues bueno, pues evitar todos estos alimentos que hemos dicho de riesgo, pues a lo mejor el consomé o lo que sea, pues es Mm, pesado, si tuviera disfagia líquidos, las uvas de Nochevieja, pues se puede hacer. Mira, el año pasado en un centro estuvimos haciendo, había una persona con disfagia. Entonces lo que hicimos fue pelar las uvas, quitarle las pepitas, triturarlo y añadir espesante y poner 12 cucharillas y en cada una de ellas como una cucharada de uva, ¿sabes? Como si fuera con la forma de la uva. Entonces en cada una de las campanadas pues tomaba una uva. Pero qué bueno, bien, qué buen truco. sí que es verdad que la uva, por ejemplo, sí que es un alimento de riesgo porque tiene las pepitas, o sea, esa doble textura y luego tiene el ollejo y desprende también algo de líquido. Claro, eso es una comida muy tradicional, muy típica, ¿no? Que nos cuesta Mm. que la persona no la disfrute en estas fechas, pero es verdad que si es un riesgo, hay que idear estas formas como estos pequeños trucos que nos has dado. Sí, y en esa página que os digo Mm, de Nutricia mm, Disfagia, mm, o sea, Disfagia Nutrición, perdón, vienen muchas recetas, muchos trucos que son totalmente aptas ujú. para personas que tienen disfagia. Estupendo, estupendo, Cristina. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo la presentación de hoy. Seguramente quedan muchas más dudas, pero bueno, te invitamos a que en un futuro hagamos otra sesión y podamos ir resolviendo aquellas que vayan surgiendo. Agradecemos también a los centros que se han conectado, a tantas personas tan interesadas en cuidar de la salud de las personas mayores. Y nada, pues muchísimas gracias, Cristina. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que habéis podido asistir.
Muchísimas gracias a Nutricio Danone por su colaboración en los proyectos, en el proyecto de nutrición saludable, ejercicio físico desde la atención central en la persona y con perspectiva de género de la ARES Asociación. Muchas gracias por estar allí, por vuestra función, ¿no? Protegiendo y ayudando a las personas mayores que están en los centros y como no, apoyando a los equipos, ¿no? Que estas formaciones, este acompañamiento que hacéis es fundamental para que la calidad de los cuidados cada vez vaya mejor y todos nos sintamos más cómodas y más cómodos también en nuestros puestos de trabajo. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros por todo lo que hacéis. Hasta luego. Hasta luego.